el doctor Federico David aquí desde Buenos Aires, Sancha Lipio desde Neuquén, por un problema en una cirugía que se demoró, no va a poder ser el caso de Sancha Lipio y tenemos tres casos para presentarles, uno que va a presentar el doctor David ahora y después tengo otros dos, uno de pancreatitis y otro que es medio sorpresa. Vamos a ver si estamos con los tiempos para poder presentar los tres. Bueno, si estamos todos, vamos para adelante. Federico. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar ahora con el primer caso clínico. Se presenta una mujer de 42 años con antecedentes de obesidad mórbida, operada de cirugía bariátrica, un bypass gástrico en el 2010. Consulta a la guardia por abdomen agudo inflamatorio, que ingresa en junio del 2016 por TQR de dolor abdominal asociado a náuseas, a vómitos, de 2 días de evolución en hipocondrio derecho. Se le hacen los estudios pertinentes, laboratorio, ecografía, y se diagnostica colecistitis aguda litiásica, por lo que el equipo de cirugía en ese momento tratante decidió operarla. En primera instancia se intenta realizar una colecistectomía laparoscópica, pero debe ser convertida debido a que presenta un síndrome de Mirici, no diagnosticado previamente. Por lo tanto, se efectúa una colecistectomía parcial sobre sonda Petzer, porque además presentaba un gran plastrón vesicular. Muy bien. Vamos a plantear a partir de acá, si te parece, Federico, estamos aquí con la doctora Andrea Andriacchio y la doctora Daniela Díaz también para discutir con todos ustedes. El primer paso es, ante un paciente que lo operamos, tenemos una ecografía que no dijo mucho en el preoperatorio, y lo operamos y encontramos realmente con un plastrón muy importante, tan importante con un síndrome de Mirici, que pues, se sospecha un síndrome de Mirici en el momento de la operación, que después lo tenía, pero un gran plastrón en la zona. Entonces, ante eso, hoy, 2016, prefieren prefieren hacer una cirugía menos, insisten en la cirugía laparoscópica y hasta que no sacan toda la vesícula no paran. ¿Qué opinan? El doctor Javier Chávez acá nos dice si tiene ecografía, tiene una ecografía preoperatoria, ¿no? Preoperatoria con diagnóstico de colecistitis Y nada, litiásica, pero no, la viabilidad no le informaba como alterada, digamos. Bien, y nos piden el laboratorio, ¿había un laboratorio previo que con leucocitosis y el fotograma no tenía alteraciones. No había alteraciones en el hepatograma, en el preoperatorio. Bien. ¿Tenían algún comentario? No, todavía. Andrea. ¿Qué dice la eco de la vía biliar? Muy buena pregunta. ¿Decía algo? La informaba como normal. La informaba tanto intrahepática como extrahepática, normal. Bien. Seguramente vemos que era una paciente que tenía una cirugía bariátrica por obesidad, si bien había bajado de peso, tenía igual un pánico leucoso importante que obviamente dificultaba la técnica ecográfica, ¿no? Perfecto. Y nos pregunta, ¿se convierte por el plastrón? Sí. ¿Se podía poner la Petzer por vía laparoscópica? Bueno, nosotros no estuvimos en la cirugía, no podemos decirle, por eso esto lo hacemos más teórico, pero en líneas generales uno piensa de que sí, que una cirugía menos se puede hacer en cirugía laparoscópica. Entonces, dice, Gabriel dice, ¿tenía litiasis en el 2010 antes de su cirugía bariátrica? No tenía litiasis, es seguramente por el descenso de peso empezó a tener litiasis. De cualquier manera, hoy en líneas generales, si tiene litiasis y es asintomática, no hay un consenso de que tenga que operarse de la vesícula previo, durante o post cirugía bariátrica. Es un tema todavía en discusión. Bueno, les cuento, Jorge dice colecistitis muy dificultosa, coleotomía
en la misma láparo y nada más. Bueno, sí, acá hay un tema muy interesante, los consensos. Yo vengo justamente de un consenso que se hizo ahora en Estrasburgo hace 2 semanas, donde la idea de los expertos era que ante una colestectomía difícil, dificultosa, la visión crítica de seguridad de Strasberg no se puede ver, con un intento de colangiografía intraoperatoria sin éxito, lo mejor, con un éxito pero no se puede seguir adelante, la idea de hacer una colecistectomía parcial o subtotal, dependiendo lo que se quiera hacer, con cierre o mejor, sacando los cálculos y poniendo una sonda hacia el exterior, es la mejor opción. No la conversión. Paul dice exactamente igual, tal vez laparoscópica y se puede. Claro, si se puede hacer laparoscópica y se puede hacer laparoscópica, la resección parcial es lo mejor. Bueno, pero acá se convirtió, pero igual se hizo una colectomía parcial. Entonces, ¿cómo seguimos entonces? La paciente en el postoperatorio inmediato evoluciona favorablemente, con un débito por su pedestal, sin dolor, sin náuseas, sin vómitos, sin fiebre, pero en agosto del mismo año presenta ictericia. ¿Qué conducto? Sí, por favor. Motivo por el cual ahí llega la consulta. Bárbaro, entonces nos llega con la paciente ictérica 2 meses después de la operación. Ricardo nos dice si se convirtió pensando en realizar la colectomía total. No lo sé, pero calculo que sí. Pero lo que le decía, que hoy lo que se acepta es no insistir en la colectomía total y hacer una colectomía parcial laparoscópica. ¿Andrea? Sin colecistectomía en el 2010, en agosto. Cuando llega la paciente se la había retirado involuntariamente. Se la había retirado, ya no tenía nada. Se salió. Sí. Sin imagen de control, sin nada. No teníamos imagen de control. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué estudio le pedimos? Leandro nos dice, ¿tenemos colangiografía intraoperatoria? No. ¿Qué pasó durante los 2 meses? Nos preguntan. No, la paciente evolucionó favorablemente, inmediatamente y durante todo el mes de julio. A principio de agosto empieza a notar el tinte colúrico y cuando lo va a ver a su cirujano, ahí nos derivan hacia nosotros para ver qué conducta tomamos. Bueno, muy bien. Abrumadoramente te piden colangiorresonancia. Entonces, a ver qué tenés, contamos. ¿Qué le hicimos? Bien. Además de los laboratorios pertinentes, efectivamente le hicimos una colangioresonancia, una resonancia de abdomen, y se observa una litiasis residual del coledo y una discreta dilatación de la vía biliar intrapática. Incluso se ve que el cálculo está entre el colédoco y un poquito en el muñón vesicular. Exactamente. No se ve el trayecto del efecto tampoco, justo en este corte. Y aquí tenemos... Javier Chávez acá nos pregunta cómo era la fosfatasa alcalina en este momento. En el momento cuando la evaluamos, le hacemos los estudios, cuando nos ingresa a nosotros, nos ingresa con bilirrubina elevada, apnea directo, y la fosfatasa alcalina también elevada. ¿Sí? Pero no sabemos inmediatamente, después del procedimiento, cómo estuvo los valores humorales de esa enzima. Mauro Bartolomeo, la comandás, te dice que ya pasa al tratamiento. Él dice que le haría una colangioelectroendoscópica. Recordemos que la paciente tenía un bypass gástrico, motivo por el cual es dificultoso hacerlo. Bien, Pono dice que en la segunda existe una falta de colédoco alto, no parece susceptible de resolución endoscópica. Claro, porque tenemos un bypass por la cirugía bariátrica. Si bien se podría hacer en forma endoscópica, es bastante complejo.
Acá hablan de drenaje biliar percutáneo, Leandro Barredo, claro, porque él hace percutánea, entonces por eso quiere hacer una coraje percutánea, pero nadie, acá de la doctora Andraquia también le haría su drenaje percutáneo. ¿Nadie reoperaría al paciente? Claro, nadie le haría una reoperación laparoscópica, ya pasaron 2 meses. Transfistular no, porque Transfistular, claro. ¿Por qué no? Se retiró involuntariamente. No tenía esfuerzo. Si no, hubiera sido una opción posible. Compleja, pero posible. ¿Qué tamaño aproximado tenía la litiasis? Impresionaba grande. Paul Lada dice, ¿por qué no una reoperación laparoscópica? ¿Qué opinas vos? Yo pienso que teniendo en cuenta la complejidad de cirugía previa, si bien hoy en día no es una contraindicación absoluta, cirugía de anemia abdomen superior para ser debido a la laparoscopía, pienso que sería sumamente dificultoso, extremadamente dificultoso, y difícilmente se podría hacer una coladera intraoperatoria como para terminar de completar el estudio de esta paciente. Sí, cabe consignar que 2 meses antes, un cirujano de experiencia no pudo seguir la laparoscópica, la convirtió y no pudo seguir abierta. Entonces ahora tendríamos que 2 meses después, no demasiado tiempo después, mes y medio, 2 meses después, o sea, poco tiempo después tendríamos que meternos en forma laparoscópica, ver las adherencias de la cirugía abierta, después ver todas las adherencias posteriores y realmente una cirugía bastante compleja, ya sea laparoscópica y o abierta. Acá pregunta si estaba contraindicada la ERCP. Contraindicada no está, pero obviamente al tener la reconstrucción en Niederrux por el bypass gástrico, es sumamente dificultoso realizarlo. Pero bueno, no tiene continuidad normal sin distintas heridas, si fuera una manga gástrica, que en ese caso es una de las primeras opciones también. ¿Por qué no? También pacientes con múltiples antecedentes quirúrgicos de alta complejidad y complicación durante el postoperatorio, hacer igual la laparotomía. Sí, es una opción, pero le vuelvo a decir, se suma todo lo que tenía 1 mes y medio, 2 meses atrás, el hecho que ya tiene una cirugía abierta, o sea que son las adherencias más todo lo posterior. ¿Qué es lo que decidimos hacer nosotros? Bien. La conducta a seguir fue programar un drenaje percutáneo a la vía biliar. Se colocó un catéter biliar interno-externo de French, donde no solamente se constata la litiasis coleociana, sino también una fístula bilodigestiva con el duodeno, como vamos a ver a continuación. En el postoperatorio inmediato, si prestan atención en la imagen con la resonancia, se pinta el Wilson y complica después del procedimiento con una pancreatitis leve, pero que evoluciona favorablemente y con el cultivo de bilis con una Escherichia coli sensible a AMS. Vamos a ver ahora las imágenes del drenaje biliar, un abordaje por izquierda, vemos la vía biliar dilatada, con las imágenes que parecen ser varios cálculos que han quedado en el colédoco medio, un pequeño muñón vesicular, sin fuga, y aquí vemos cómo sigue la continuidad en la vía biliar, la pequeña la litiasis y la fístula. Creo que se ve muy bien la fístula, no sé si pueden apreciar la fístula con el duodeno. Acá ya tenemos el catéter colocado, un catéter externo con el pigtail armado dentro del duodeno. Creo que al ver esto con la fístula, uno dice, bueno, por suerte no nos metimos,
por suerte le pusimos el drenaje porque, bueno, hubiera sido algo bastante complejo. Hay que pensar que esta fístula ya la tenía, Yo pienso que pero tenía, atrás, ¿no? yo pienso que tenía en cirugía previa. La pregunta es, está bien, con esto la sacamos la paciente de la ictericia, la sacamos de la colangitis porque se hizo el drenaje, sacó el antibiótico, el cultivo es un antibiótico. ¿Y ahora cómo seguimos? Ahora hay que tratar la litiasis y tratar su fístula. En primera instancia, ¿cómo seguiría el auditorio con esta paciente? Javier Miranda dice si tenía remanente gástrico del bypass, la verdad que no lo sé. No lo sabemos. Bien, dice Fabio, derivación bilodigestiva. Derivación bilodigestiva. Upa, se viene la derivación bilodigestiva, ¿eh? Derivación bilodigestiva. Dilatación papilar y progresión de litiasis al duodeno. Dice Leandro, y no lo escucho a Carlos Sulman. Carlos Sulman tenía que decir también esto. Tratar de pasar el cálculo al duodeno. Pero el inventor es Sulman. Los tenta la vía biliar dilatada, me parece, para la derivación. Sí. Dilatación papilar. Hay que hacer una derivación. Acá yo preguntaría a Diego, ¿por qué hay que hacer una derivación? Porque el término de decir que hay que hacer una derivación significa que no habría que hacer otras opciones. ¿Por alguna causa en especial piensan que habría que hacer una derivación bilodigestiva? ¿Qué edad tiene la paciente? 42. 42 años, joven. Muy joven. Toda persona que es más joven que uno es muy joven. Paul dice, no le hago la derivación. Bueno, no terminemos en un problema. Te pido, Diego, Paul, terminemos en paz. Y Freddy Pereira dice, ¿fácil movilizar un lito adherido a las paredes de la vía biliar? Bueno, muy bueno porque estaba adherido a las paredes de la vía biliar. Percutáneamente, dice Freddy, claro. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Bien. Perdón, creo que la opción de derivación bilodigestiva en un MIRICI o seguir con algún tratamiento mini-invasivo, las dos son opciones lógicas. El problema es que hacer una derivación bilodigestiva en una paciente de 40 años tenés que hacer sí o sí un hepático yeyuno anastomosis. En un territorio donde un cirujano de experiencia, un mes y medio, 2 meses atrás, no pudo llegar. Entonces, no sería una cirugía sencilla, sino sería una cirugía bastante compleja. Tengámoslo presente. Pero es una opción, por supuesto. Y ella ya tiene el bypass. Y tiene ya el bypass. Claro, alguien podría decir que como tiene el bypass, vos podías hacer una coledoduodeno, porque ya no pasa comida. De cualquier manera, eso es discutible, por un lado. Y segundo, es que tenía la fístula, todo el despiole, la anastomosis tiene que estar por arriba. Y ahí ya el duodeno no te iba a llegar tan bien. Y un duodeno con fístula no iba a estar para movilizarlo. Por lo tanto, que si la haces una bilodigestiva tenía que haberle hecho una hepático yeyuno, aunque hubiera tenido el bypass. Y hacer un hepático yeyuno en un paciente que ya tiene un bypass, técnicamente es complejo por el asa, que asa subís, podés subir un asa equivocada, o sea, puede ser realmente una cirugía potencialmente compleja. Dice, perdón, porque quiero ver que hay un comentario de Carlos Sulman, dice, yo intentaría dilatar, pero teniendo mucho, se me fue Carlos, pero teniendo mucho cuidado para que el cálculo no vuelva al bolsillo cístico. Muy cierto, ¿no? Claro, acá también dice, qué interesante, nosotros no lo habíamos pensado, dilatar la fístula, dilatar la fístula, hacer una coledoduodeno percutánea, qué interesante. Pero la fístula estaba por debajo del cálculo, o sea que si vos tratabas, una vez que vos tratabas el cálculo, te daba lo mismo que tenga o no tenga la fístula. Bueno, pero si vos te metías, en lugar de meterte por la vía biliar, te metías por el duodeno, enfocabas el cálculo al duodeno, dilatabas ahí y hacías la coledoduodeno como una opción. ¿Por qué no? Bueno, nosotros esperamos
fue un mes y algo, Un mes y un mes y un poco más, ¿qué hicimos? Bien, los controles de laboratorio habían mejorado después del drenaje. Sacamos al paciente de su cuadro de sepsis inicial, que es la indicación. A pesar de eso, seguía con leves valores elevados de la FAL, que bueno, es esperable teniendo en cuenta que tiene un catéter en la vía biliar. Y se programa una litotricia percutánea con una dilatación con balón para favorecer la progresión de los cálculos. Acá vemos en primera imagen cómo canulamos ya la vía biliar. Ya no tiene fístula. Ya no tiene más fístula, está más fina, la biliar también. ¿Sí? Cambiamos el catéter por un alambre. En la parte distal se puede ver algunos cálculos Después de hacer la litotricia, ¿no? y también pinta un poquito al hueso. Acá dilatamos, se ve bien cómo se ha dilatado y se ha librado de todos los cálculos la vía biliar. La idea fue con una dormia y con un alambre y con un catéter separar el cálculo de la pared. Como bien decía, el cálculo estaba pegado a la pared. Del lado donde estaba el catéter no, se había despegado, pero del otro lado seguía pegado. Entonces se fue despegando y una vez que se despegó, se fue con una dormia fuerte, no litotriptora, pero unas dormias más fuertes que tenemos, se fue rompiendo el cálculo en fragmentos y después se sobredilató la papila y se hizo flashing y se fue tirando los pedazos de cálculo al duodeno. Bien, aquí la pregunta es si hacer esa maniobra, teniendo en cuenta que el cálculo estaba tan pegado a la vía biliar, no íbamos a romper la fístula, no se iba a romper la vía biliar, pero bueno, no pasó así, se pudo hacer tranquilamente sin problemas, luego de mucho trabajo, y la paciente evolucionó muy bien, se fue de alta al otro día, y obviamente con un catéter en control por el consultorio. Pero No, el catéter se le puso, retiró se la retiró la cara. la 30 y al día siguiente, en el momento de alta, se le retiró. Siempre que trabajamos nos gusta dejar un catéter finitito, una K30 o algo, y que se retiró al momento del alta. Y esto fue hace una semana, o sea que ahora hay que controlar a la paciente. Pregunta Jiménez Barahona si no existe problemas con el páncreas. En primera instancia, no. El primer día postoperatorio no presentó dolor. Los valores de amilasa eran normales. Pero bueno, pues, lo teníamos bien presente, teniendo en cuenta que el drenaje previo había presentado una pancreatitis. Sí, realmente, como bien dice Carlos Ullman, que es lo que nos enseñó esto, puede haber pancreatitis por el drenaje, pero excepcionalmente hay pancreatitis por la dilatación con balón de la papila. Acá dilatamos solamente 10 milímetros, pero hemos dilatado hasta 18 milímetros y no hemos tenido problemas. Bueno, si les parece, si no hay algún comentario, pasamos al segundo caso. ¿Les parece? Muy bien, lo dice Diego. Bueno, entonces pasemos al segundo caso. ¿Cómo venimos, Nico, con la conexión? Todo bien. ¿Todo bien? Jorge nos dice, Barroso, ¿por dónde pasaron las dormias? ¿Qué catéter de trabajo? Que yo tenía a la izquierda. Claro, el catéter que ya tenía desde la izquierda, usamos dos dormias, una dormia un poco más fuerte y otra que se llama Wittich. La Wittich es una dormia de 8,5 French que está hecha para tratamiento percutáneo, permite pasar alambre, etcétera. Es muy buena para esto. Ya tiene el mismo introductor para ponerla, si no hay que usar un introductor vascular y poner la dormia por dentro del introductor vascular. Pero la Wittich yo creo que es la dormia para utilizar en forma percutánea. Ante el siguiente caso, Doc, le pregunto, Sí. ¿Rendezvous? Bueno,
Muy buena pregunta, no salió una discusión, o sea que muy bien que lo dijiste. El rendezvous es que sería un encuentro, es una técnica muy útil. Nosotros tenemos un trabajo publicado, creo que en el año 99 o 2000, qué horror la cantidad de años, donde creo que fue el primer trabajo que se presentó de rendezvous acá en Argentina, donde lo que hacíamos era, pasábamos un alambre, el alambre lo pasábamos y lo seguíamos y lo seguíamos y lo seguíamos y lo seguíamos hasta, por ejemplo, en el caso que tuvieron IDRU, hasta la unión. El endoscopista se metía ahí, tomaba nuestro alambre y nosotros arrastrábamos el endoscopio hasta la papila y ahí hacía la papilotomía, pero que técnicamente dicen los endoscopistas que es difícil porque entran por el otro lado, no entran desde arriba, sino que entran desde abajo. Entonces lo que es la hora 11 se le complica porque cambian esos parámetros. Pero es una opción realmente muy buena y muy posible. Félix Adán Gómez dice, recomendación para la próxima, colangio intraoperatorio y colangio transdrenaje antes de sacarlo. Sí, por supuesto, igual el drenaje no se sacó, sino se salió. Y en cuanto a la colangio intraoperatoria, sí, les cuento un tema, en el último consenso que les conté que estuve hace un par de semanas, que va a ser publicado, la indicación de colangio intraoperatoria es solamente para los pacientes que la visión crítica de seguridad de Strasberg no se puede realizar. O sea que no es sistemático, sino que es cuando la anatomía no es clara. Para eso hay una serie de bibliografía interesante, pero bueno, que excede esto. Ya lo tendremos en alguna discusión o algún debate próximamente por YouLearning. En este caso, ¿qué? Sí, bueno, es difícil hacer una colangiografía intraoperatoria con un platón vesicular también. Sí, puede hacer una a través de la vesícula. El tema tiene un gris, hay un cálculo que estaba haciendo, entonces iba a pintar la vesícula y iba a pintar la vejiga. Sí, bueno, interesante, creo que es un caso interesante. Ahora voy a preguntar dos casos que son más cortos y creo que vamos a poder presentar los dos, esperemos que sí. Son dos casos no habituales, pero que se dan. Entonces nos pareció que podían ser interesantes. El primero es de una pancreatitis. Ustedes saben, y muchos de ustedes han asistido a las charlas que hemos dado en YouLearning y lo que se acepta hoy, que en la pancreatitis aguda no hay que hacer tomografía en los primeros 3, 4, 5 días, porque no da datos y porque la gravedad está dado por el cuadro sistémico y no por el cuadro local. Y cuando se hace la tomografía hay que hacerlo con contraste. Bueno, esto es lo que hay que hacer, esta es la teoría y esto es la academia. Ahora vamos a la vida real. En mi hospital llega una pancreatitis, la ven los clínicos en la guardia, una señora de 91 años, con litiasis vesicular, con antecedentes de litiasis vesicular, y lo que le hacen en el día 1 es una tomografía computada. Y como tenía un toque renal, la paciente la hace A ver, ¿ahora me escuchan? ¿No se escucha? Sí, ahora volvió. Bueno, no sabemos qué pasó. Seguramente Nico tocó algo, no tenía que haber tocado. Entonces, vuelvo. Nico, todos ponen Nico, fue Nico, sí, sin duda. El toque renal se quedó. Ah, bueno, el toque renal. La señora tenía un toque renal, entonces le hicieron una tomografía sin contraste. O sea que no sirve la tomografía en el primer día y encima sin contraste, peor todavía. Ahora, esta es la vida real, o sea, uno lo habla, lo dice, pero si el clínico o el cirujano o el que esté de guardia lo hace.
entonces se encuentra con un páncreas que no dice nada, o sea, este está de matoso, está agrandado, no podemos saber mucho más porque es sin contraste, y lo único que se ve lindo son como ojitos que nos ven los cálculos de colesterol en la vesícula biliar. O sea que lo único que podemos decir es que el origen debe ser litiásico del problema, aunque la señora, esto se podía haber hecho con una simple ecografía. Acá dice Gabriel que sirve para descartar otra patología. Claro, también, sí, también un PET scan, pero no por eso se lo vamos a andar pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, sí, el diagnóstico era claro y este señor era claro por clínica. Recuerden que hoy por hoy no tiene indicación pedir tomografía en los primeros 5 días. Pero bueno, acá le pidieron. Entonces, la señora tenía un CIRS, 91 años, o sea, cualquier CIRS era potencialmente importante. En línea general estaba bien la señora y había tenido una ingesta copiosa de alimentos previo a la pancreatitis y la internamos, por supuesto. Cuando la internamos, la paciente recupera rápidamente de su toque renal. Recuerden que por la clasificación, cuando es una falla de órganos menor a 2 días y si tiene necrosis es una pancreatitis moderada, la mortalidad realmente es baja, menor al 5%, y la paciente entonces al día 8 ya sí sin falla renal, en un día lógico, ahí nosotros ya le pedimos una tomografía con contraste endovenoso. En esta tomografía ustedes pueden ver que se observa que hay necrosis importante, no tanto en la cabeza, pero sí istmo, cuerpo y cola del páncreas. Ahí se ve la litiasis vesicular, pero la señora está en muy buen estado general, la empezamos, ya estaba alimentando por boca, sin sonda, sin nada. Recuerde que en la pancreatitis con necrosis importante ustedes la pueden alimentar por boca después de 72 horas, aunque no escuchen ruido, si no hay problema. Y la señora, está el problema que la señora dice, bueno, ¿qué hacemos? Como dice Paul, hasta ahora es una pancreatitis moderada. La paciente está asintomática, comiendo en la cama, en la sala de 6, con otras 5 pacientes que estaban infectadas, estaban con otra serie de problemas. ¿Qué hacemos con la señora? ¿Qué hacemos con la señora? Contemporización, me dice Fabio. Bien. Líquido periempático, tenía un poquito, por supuesto. Sí, si ustedes ven, en una se ve, pero no le damos mayor entidad. Jorge no dice nada, Mauro dice esperemos. La pregunta es que la señora de 91 años me dice, doctor, yo quiero ir a mi casa y regar mis plantas porque hace 8 días que nadie rega las plantas. ¿Qué le decimos? ¿Que vaya a regar las plantas? ¿Que se consiga alguien que se las riegue? Las plantas o ella. Bueno, con la angioretroendoscópica más stent. Interesante. ¿Por qué con la angioretroendoscópica? Habría que preguntarse. No sabemos nada de la vía biliar, es cierto. No sabemos nada de la vía biliar. Bueno, y hay un tema interesante. No sabemos nada de la vía biliar. Y no nos importa. No tiene ninguna importancia en este momento la vía biliar. Eso es un dato muy interesante. La vía biliar y el Wilson no tienen importancia. Aparte, no me lo preguntaron, pero el laboratorio en líneas generales era normal. Un poquito alta la fosfatidilacalina, nada más que eso. No se queda internada, dice Paul, ¿no? A ver, te me fuiste, Paul, porque ya pasaste para allá, pero creo que Paul dijo que no se queda internada. Lo que hicimos nosotros es darle de alta a la paciente. Sin antibióticos, a ver, no te dije vía biliar dilatada, está.
Alta y control en 4 semanas, dice el doctor. Yo lo mando con control por consultorio. Bueno, lo que hicimos es agarramos, señora, no la vamos a operar de la vesícula porque en la pancreatitis con necrosis no hay que drenar la vesícula nunca antes de las 6ª semanas. Entonces, y aparte con los 21 años, la verdad que no sabíamos, posiblemente sí, pero no estábamos tan seguros si íbamos a operar o no la vesícula. Le dijimos, vaya a su casa, señora, y agarramos a la señora y la mandamos a la casa. Y yo le dije, señora, cuando vuelva a verme, me vuelve a ver por consultorio con una tomografía. ¿Hasta ahora están todos de acuerdo con esta conducta? Sí, sí, muy bien, sí, perfecto, sí. Bueno, ustedes entran a la teoría cómplices a partir de ahora. Entonces, a partir de ahora yo no quiero que nadie después me diga, bueno, no, yo realmente qué mal, yo jamás lo hubiera hecho. Todos pusieron sí. Anoté los nombres y todo para el abogado, todo. Sí. Freddy dice resonancia, bueno. Solo le pedimos la tomografía y que volviera a la consulta. Cuando viene en la 5ª semana, la señora viene y dice, ay, doctor, estoy cansada de esa dieta que usted me dio, que no me deja comer las cosas que a mí me gusta comer, etcétera. Y viene con esta tomografía. ¿Qué me cuentan de esta tomografía? Gracias, Paul, por defenderme. Sé que me defendés en muchos aspectos de la vida profesional. A la 5ª semana, esta tomografía es de la 5ª semana. La paciente viene totalmente asintomática y diciendo que quiere que le aumente la comida. Y Fernando Martínez me dice, necrosis infectada. Leandro dice, ¿tiene aire? Sí. Esto es 5ª semana, podemos decir que es una wall-off necrosis infectada, porque tiene gas, está infectada. Exacto. Entonces, según definición, wall-off necrosis, está encapsulado después de la 4ª semana, estamos en la 5ª, y tiene aire en el interior. Si tiene aire en el interior es sinónimo de infección. Entonces, coincidimos todos en el diagnóstico. Perfecto. Y dicen, va hacia la formación de pseudoquiste. Bueno, en realidad, según la nueva clasificación, pseudoquiste es el que no tiene necrosis y esto tiene necrosis. O sea que esto en realidad es wall-off necrosis, es otra complicación. Es wall-off necrosis. Lo que antes se llamaba pseudoquiste con necrosis. Pero wall-off necrosis es mejor. Bueno, la pregunta es, Leandro dice esperaría. Bueno, yo lo que hice con la señora, les cuento, es me asusté mucho, y la interné. Y le pedí una resonancia. ¿Por qué le pedí una resonancia? Porque dije, bueno, por lo menos lo quiero documentar bien. Entonces le pedí una resonancia. La resonancia se ve lo mismo, en definitiva. Entonces la pregunta es, la señora el otro día, cuando vuelvo al hospital, está sentada en la cama, muy enojada conmigo, me dice, yo lo vine a ver usted y usted me internó. ¿Qué va a hacer conmigo, doctor Jiménez? Chan. A la doctora Andraquio dice, nada. Ya les dije que esto es un caso no convencional, por supuesto, esto es como el disfraz de Superman en el balcón con el nenito, dice, no es para probarlo, digamos, no es para usarlo, ¿no? Esto estamos hablando de un caso no habitual. Drenaje transgástrico endoscópico, me dice Fernando Martínez. ¿Qué laboratorio y la internación? El laboratorio era normal con blancos normales. ¿Está clínicamente estable? Está perfecta. Paul dice observando, sigo observando. La pregunta es, Paul, ¿le pongo antibióticos o no? Porque el tema es que si le pongo antibióticos, no puedo hacer internación domiciliaria en el hospital, porque no tengo la posibilidad, y tengo que dejarla internada 14 a 21 días, una señora que no está infectada, pero tiene 91 años, que no va a caminar y va a hacer trombosis, y que la voy a terminar matando en el hospital. Nada. Esperar con el instituto que le darían de alta a la paciente sin antibióticos. Ustedes están diciéndome, perdón, porque creo que son gente muy inestable del otro lado de la pantalla, me están diciendo que quieren que yo la mande a la casa sin antibióticos con una necrosis pancreática infectada. Sí. Fernando dice punción guiada para confirmar la infección. No hace falta, porque según todos los
estándares de calidad en pancreatitis hoy 2016 es necrosis con gas igual infección, o sea, no hace falta, está infectada. Internación antibióticos. Bueno, tenemos dos posibilidades. Uno, internación antibiótico, y otro, alta sin antibióticos. Un poco lo que estoy escuchando, lo que están viendo. Bueno, lo que hicimos nosotros, Dios me perdone, es darla de alta sin antibióticos, y la señora pensó que yo quería salir con ella, a pesar de los 21 años, porque cada 2 días la llamaba por teléfono a ver cómo seguía, y la señora me decía que estaba fenómeno. A la semana 14 le pedimos una resonancia, con colangioresonancia, donde ustedes ven los cálculos en la vesícula, ven la vía biliar y ven que se resolvió espontáneamente la necrosis infectada. En fin, ¿le estoy diciendo que el tratamiento de la pancreatitis? Por supuesto que no. ¿Le estoy diciendo que a la necrosis infectada no hay que tratarla con antibiótico? Por supuesto que no. Pero uno tiene que ser amplio y tiene que ver el paciente y cómo lo hace. Hay un trabajo, 2 trabajos nuevos de este año, donde uno es del Annals of Surgery y otro es de la revista Páncreas, donde claramente dicen que cuando hay necrosis infectada, sola, sin falla de órganos, la mortalidad a hoy se sabe que está por debajo del 1%. Tanto es así que la idea hoy es que la necrosis tiene cada vez menos importancia, y la importancia es decir si la falla de órganos. Tanto es así que pareciera que un condicionante de la evolución es hacer tratamientos para necrosis infectada que no produzcan CIRS y falla de órganos, porque eso los puede matar a los pacientes. Y tanto es así que el trabajo del Annals of Surgery, que es de un grupo chino, dice que ellos ya no le dan importancia a la necrosis infectada. Yo digo esto, no, creo que es demasiado. Pero bueno, es para que lo pensemos, que por ahí en unos años le vamos a dar aún menos importancia a la que le estamos dando ahora. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Dice, mismo caso en un país de 40 años, ¿habría hecho lo mismo? ¡Ja! Qué buena pregunta. Seguramente no, seguramente le hubiera hecho necrosectomía, hubiera hecho un drenaje endoscópico con necrosectomía y posiblemente hubieran dado bien igual. Pero no, si hubiera tenido 40 años, lo hubiera dejado internado y hubiera sido por ahí más agresivo. Posiblemente hubiera sido un error, pero hubiera sido más agresivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, el tratamiento estándar no es este. No, entonces... claro, si el paciente está asintomático, no tiene fiebre, no tiene blancos, tiene solo un... A ver, ¿cómo es? El paciente no tiene fiebre, no tiene blancos, está asintomático. Lo único que tiene es una imagen. Solo una imagen que tiene aire. Nada más que eso. Todo el resto no tiene falla de bomba, no tiene falla, no tiene falla multiorgánica, no tiene nada, está asintomático. Solamente tiene aire. Solo porque es joven le vas a hacer el drenaje, la necrosectomía y todo lo demás. Acá tu pregunta está ligada a alguien que preguntó, no puedo saber quién porque pasó muy rápido, acerca de si vi muchos pacientes que estaban fenómenos con necrosis infectada. Y la verdad que nosotros tenemos mucha experiencia en pancreatitis y sí he visto pacientes que estaban, muchos que estaban bien con necrosis pancreática infectada. Y otros que no tenían demasiada cosa y que se terminaban muriendo. O sea que la relación imágenes clínica, bueno, por eso el Baltasar no se usa más, porque no hay una correlación entre imágenes y clínica. Ahora bien, 2016, si yo tengo una necrosis pancreática infectada, drénenla y eventualmente si no funciona, después necrosectomía, pero drénenla más antibiótico terapia, porque si no lo hacen y el paciente se muere, el juicio no se lo levanta a nadie, porque el gol estándar es ese. Posiblemente va a cambiar en unos años, pero hoy es ese. Bueno, si les parece, seguimos. Paul dice, la naturaleza es sabia y no la pancreatitis. Tiene razón, bueno, estoy con Paul. creo que el resumen que hace Paul es fantástico y creo que
nos habilita a terminar con esto y pasar al último caso, si están de acuerdo. Dios es argentino, no sé, pero el Papa sí. De cualquier forma, la indicación nos la da la amenaza de juicio. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora bien, los estándares de calidad están hechos para cumplir. Uno, si está en un centro que sea especializado en una patología, puede irse en casos muy fundados de la práctica de norma para esa patología. Pero uno no puede decir, bueno, yo creo, yo lo voy a hacer porque a mí me parece o porque vi la piel a la señora. No, no se puede hacer así. Entonces, el tema del juicio es cierto. Uno no hace medicina por miedo o no miedo a un juicio. Pero si uno no hace lo que está aceptado en ese momento como norma para un paciente, y hoy en un paciente con necrosis infectado está aceptado el drenaje más antibioterapia, y uno no lo hace y tiene problemas, no lo salva nadie. Nadie, salvo que esté en un protocolo, uno sea un experto en la materia, entonces uno puede decir, por esto y por esto, por esto, no hice lo que yo sabía que era. A pesar de, en teoría, ser yo más o menos un experto y estar en un lugar que en teoría más o menos se hace esto, yo hablé muy bien con la señora, con los hijos, con los nietos y con un bisnieto que tenía más o menos edad de entender. Hablé con todos y les expliqué que no era lo habitual lo que estábamos haciendo. Entonces creo que esto es importante. Y es importante que en estos ateneos, donde uno habla de casos no tan frecuentes, uno no piense de que puede hacer cualquier cosa con cualquier paciente. A eso me refiero. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Jiménez. El tema de la litiasis. Bueno, muy buena pregunta, Pablo. Cuando la paciente yo la vi en la semana número 14, estaba asintomática y ya sin necrosis, le planteé operarla de la vesícula y la paciente se negó. Yo le expliqué que yo creía que era conveniente operarla de la vesícula, pues sobre todo por la cantidad de cálculos, podía tener muchas complicaciones más allá de pancreatitis, podía tener colangitis, podía tener colecistitis, muchas complicaciones, y la señora se negó. Después la perdí de vista y no sé cómo siguió. Pero la paciente habría que haberlo operado de la vesícula, sin duda. Aparte tenía 91 años, pero no tenía 92 en ese momento, pero no tenía grandes comorbilidades. Bueno, vemos el último caso en estos 10 minutos que nos quedan. También es un caso no habitual. Es una señora de 59 años de edad, originaria de Santa Cruz, que vivía en la actualidad en ese momento en Mendoza. Esto pasó hace este caso es de unos 4 años atrás. Tenía insuficiencia renal sin diálisis, diagnóstico de poliquistosis hepatorrenal con un trasplante renal. Recordemos que la poliquistosis renal lleva a la falla renal, así como la poliquistosis hepática en general no lleva a la falla hepática. Estaba con inmunosupresión. 6 meses antes de la consulta le habían hecho una colectomía laparoscópica y entonces tenemos un paciente con insuficiencia renal y trasplante, con colectomía laparoscópica 6 meses antes, que llega con hipertermia, sudoración y dolor en el hipocondrio derecho. Con este laboratorio, donde ustedes pueden ver los glóbulos blancos, 13.200, bilirrubina total de 2, a predominio directa, fosfatasa de 960, y la ecografía, bueno, les cuento que le pedimos una cola, por ahí me adelanté, les pido disculpas, con afán de cumplir los 10 minutos. Le pedimos una colangioresonancia que nos dio la poliquistosis hepatorrenal que ya sabíamos, un colédoco de diámetros e imágenes endoluminales normal, sin imágenes endoluminales, y una dilatación de la vía biliar intrahepática y ausencia de la vesícula biliar. ¿Qué opinan? Colangitis, dice Paul, exacto. ¿De qué origen? Estenosis biliar, dice Leandro. Bueno, hay dilatación intrahepática
con vía biliar extrahepática normal. Probablemente segmentaria de vía biliar, estenosis segmentaria, aparentemente cerca del Carrefour o intrahepática. Exactamente. La pregunta es ¿qué diagnóstico? ¿Y qué hacemos? Lesión quirúrgica de vía biliar. Los estaba esperando, porque es lo que yo pensé. Lesión quirúrgica de vía biliar. Lesión térmica o algún tipo de patología. Al toque, Leandro dice le daría una transparieto hepática. Hay que hacer una transparieto hepática en el contexto de una poliquistosis hepática, ¿no? Por lo pronto le tengo que mostrar cómo es la colangioresonancia, a ver si tienen o no tienen acceso. Dice, y luego ver qué tipo de lesión. Y la pregunta es, ¿y por qué una colangioretroendoscópica? ¿Por qué no vemos las imágenes? Fernando Martínez y la doctora Andrea que me dice, queremos ver la colangioresonancia. Les voy a mostrar la colangioresonancia. Colangioresonancia 1, colangioresonancia 2. Entonces se ve la vía biliar intrahepática en el contexto de una poliquistosis renal muy importante y una poliquistosis hepática, predominio izquierda, pero también un poquito de todos lados. Bueno, ¿querían ver la colangioresonancia, doctora Andrea? Que yo ya se la mostré. ¿Y dónde sigue? ¿Es solo corte? No se ve qué, me dice Fernando. No sé dónde sigue la primera. Muy bien. Vamos a seguir un poquitito. Le pedimos una tomografía, porque realmente teníamos algunas dudas. Se ve la poliquistosis hepática, el colédoco de calibre normal, ausencia de vesícula biliar, poliquistosis renal, el riñón trasplantado en fosa ilíaca izquierda y poca cantidad de líquido libre en Douglas. Esta es la tomografía. La vía biliar extrahepática, que es normal, se veía en la colangioresonancia. La verdad es que nosotros hicimos entonces un drenaje percutáneo de vía biliar. ¿Y por qué no un drenaje por endoscopía? Porque pensamos que la cosa estaba bien alta, posiblemente intrahepático. Jorge Jiménez Barahona dice colangioretroendoscópica era una opción, pero nosotros preferimos el drenaje percutáneo, primero porque teníamos un acceso seguro, que no había tantos quistes, y segundo porque era bien alto, y teníamos miedo que no se pudiera drenar en forma efectiva. Pero la opción de la colangioretroendoscópica, como también dice Paul, era factible. No sabíamos muy bien, pero nuestro primer diagnóstico era una lesión quirúrgica de vía biliar. Le hicimos el drenaje, perdone por la calidad de la imagen que es muy pobre, le hicimos un drenaje percutáneo donde se veía que la estenosis era bien alta, es más, parecía intrahepática. Ahí ven, si ustedes ven ahí, la colangioresonancia no da para neoplasia, no, totalmente de acuerdo. Pasamos la estenosis, y si ustedes vean qué interesante la vía biliar, acá le vamos a agregar dónde estaban los diferentes quistes, cómo iban contorneando la vía biliar. Es una cosa interesante porque los quistes de la poliquistosis, los quistes simples, no comprimen la vía biliar, la desplazan, pero no la comprimen. Nadie dijo nada, pero una opción que pensamos podía ser que tuviera una hidatidosis, pero era bien de quiste simple. Ustedes vieron las imágenes, eran bien de quiste simple, de poliquistosis, no de otra cosa. La imagen de la papila, dice en un quiste de coledo, con muy buena pregunta, no, tenía un divertículo duodenal. Muy buena apreciación, Freddy Pereira, muy buen ojo, era un quiste, pero podía ser perfectamente un quiste de coledo, se ven exactamente igual. ¿Qué es lo que pasaba? Era muy alto para lesión de vía biliar, bien intrahepático. ¿Qué piensan? Les cuento. Lo que tenía era una compresión
de la vía biliar por uno de los quistes de la poliquistosis. Si bien en líneas generales podemos decir que los quistes, ya sean de poliquistosis o simples, tienen dos características. Una es que no se conectan con vía biliar, pero nosotros hemos tenido algunos que sí, cuando son muy grandes, sobre todo se conectan con la vía biliar. Y la otra es que no comprimen la vía biliar, sino que la desplazan, salvo en algunas oportunidades cerca del ilio, donde funcionan como masa ocupante, sobre todo cuando la vía biliar empieza a salir de dentro del hígado, donde no se desplaza, sino que se comprime. Este fue un caso así, que estaba el quiste que estaba comprimiendo la vía biliar. Esto es una entidad realmente muy infrecuente. La pregunta es, ¿qué conducta tomarían? Porque está bien, con esto lo sacamos de la colangitis, con esto hicimos el diagnóstico de que era el quiste, que es excepcional, que comprime la vía biliar. Le dije que era un caso poco raro, pero entonces Leandro Barredo Quintano dice drenaje percutáneo del quiste. Bueno, tendrías que tratar el quiste, dice Paul. Bueno, entonces lo que hicimos es, les hicimos caso. Acá se ven el quiste y en esta colangioresonancia cómo comprime la vía biliar. Entonces lo que hicimos, drenaje percutáneo del quiste, como ustedes querían. Lo drenamos en forma percutánea, por tomografía, para tener control total. Una vez que lo drenamos, la vía biliar se dejó de comprimir. Este es el resultado de la celularidad, etcétera, todo normal. Y lo que hicimos fue alcoholizarlo. Cuando uno alcoholiza, recuerden que en la mesa quirúrgica no debe estar el alcohol, sino que se debe llenar en el momento que nosotros vamos a instilar el alcohol, para no confundirse con contraste o confundirse con silocaína o lo que sea. Y una vez que uno termina, tiene que tirarlo, o sea que no tiene que dar nunca la jeringa con alcohol en la mesa. Acá le estamos inyectando alcohol hasta que el momento que la paciente, que está despierta, nos dice que le empieza a molestar. Ahí paramos, empezamos a aspirar, vamos inyectando, aspirando, etcétera, hasta que alcoholizamos completamente el quiste. Acá ven el quiste con el contraste y con la relación que tenía con la vía biliar. Después retiramos el catéter del quiste y después de unos días retiramos el catéter de la vía biliar y la paciente está, bueno, asintomática y con el tratamiento inmediato, etcétera, el laboratorio, y el paciente continúa asintomática. Esto ya le digo que llevamos 4 o 5 años de seguimiento con esta paciente. ¿Algún comentario? Es un caso no habitual, es un caso raro, pero nos pareció que era un caso interesante y encima era corto para poder entrar con los 3 casos. Estamos justamente en horario. No sé si hay algún comentario final o algún otro. Bueno, realmente les agradecemos muchísimo a todos. De Encarnación, qué fenómeno, es un abrazo muy muy grande, que bien la pasamos allá. Por supuesto, muy importante, antes de alcoholizar un quiste, por más que no están conectados con la vía biliar, pero como les decía, hemos tenido algunos que sí, siempre opacificar antes de alcoholizar, igual en el sistema urinario. Antes de alcoholizar un quiste, siempre opacificar para estar seguros que no están. Y si van a opacificarlo más de una vez, cada vez que lo van a opacificar le tienen que hacer una fistulografía, porque nosotros hemos tenido un paciente que en la primera vez no tenía, pero cuando le hicimos la segunda alcoholización, un quiste muy muy grande, ahí sí tenía comunicación. Uy, desde San Juan, qué fantástico, Fernando. Bueno, a todos muchísimas gracias. Gracias por conectarse, gracias por estar conectados con esto que es youlearning.net, que creo que nos acerca a todos mucho. Un abrazo a todos. Chao.